Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Visión Empresarial. Juan Diego Morzán es uno de los expertos nacionales en temas de inteligencia artificial, pero también es una persona que practica el running. Así que el día de hoy vamos a conversar con él sobre este importante campo de estudio. Cabe recordar que él es ingeniero de información, la carrera de ingeniero de información en la Universidad del Pacífico, primer puesto, y además egresado de la Rotman School Management de la Universidad de Toronto, entre otras cosas. Pero para conversar con él, vamos de frente con la pregunta. Juan Diego, tú practicas running. ¿Qué hay de común entre correr, digamos, cerros y bajar cerros con los algoritmos? Es una buena pregunta que la verdad no me la había preguntado hasta el momento, pero a ver, un algoritmo al final es un conjunto de pasos que te llevan hacia cumplir un objetivo. En este caso creo que la relación con el running, entre el running y bajar cerros, justamente eso, es una secuencia de pasos, es una secuencia de esfuerzos que te van llegando a tu meta, ¿no? ¿Hay mucho esfuerzo en el tema de la inteligencia artificial? Y yo diría que en el caso de la inteligencia artificial hay esfuerzo desde el punto de vista de, primero, definir qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es la necesidad que estamos cubriendo? ¿Cuál es el valor que estamos generando? Porque la primera pregunta que nos hacemos con la inteligencia artificial es, ¿vale la pena aplicarla o no en este caso de uso, ¿no? Luego de ello viene toda la parte del desarrollo, toda la parte de la concepción, ¿no? de la idea, y algunos dirían que hasta ahí llega la parte complicada, pero aún más es la puesta en producción y la gestión del cambio, ¿no? Al final, al implementar productos de inteligencia artificial, estos impactan en la vida de los seres humanos, la cambian, ¿no? Existe este cambio de paradigma. Entonces, en ese sentido, una parte complicada en toda esta parte de la implementación de la inteligencia artificial es cómo gestionamos el cambio y cómo mantenemos estas aplicaciones funcionando en el tiempo. Diego, ¿cuánto tiempo te ha tomado prepararte en este campo tan fascinante y cuáles son esas tendencias que actualmente sigue el mercado? Sí, a ver, yo comencé trabajando en temas de inteligencia artificial hace 8 años. Comencé primero que todo con la inteligencia artificial un poco más tradicional o analítica, ¿no? Lo que le llaman machine learning. Entonces, en machine learning los modelos aprenden a partir de los datos, son modelos que predicen cosas, recomiendan cosas a futuro, ¿no? Por ejemplo, en temas más empresariales, ¿no? Mi cliente va a dejar o no la empresa, ¿no? ¿Debo aprobarlo o no el préstamo a mi cliente, ¿no? Tal vez mi alumno va a aprobar o no su ciclo. Entonces, en base a todas estas preguntas, somos capaces de anticiparnos y generar decisiones, acciones para poder mitigar cualquier problema. Entonces, comencé más que todo con la parte de IA analítica, un poco más tradicional, y ya desde hace 3 años vengo trabajando en temas de IA generativa, ¿no? 2, 3 años, que es más que todo el uso de la inteligencia artificial. 2 años, no tiene 3 años he nacido. Es más que todo el uso de herramientas generativas, ¿no? Como puede ser ChatGPT, ¿no? Gemini, entre otras, para poder generar textos, imágenes, códigos, entre otros, ¿no? Hay una narrativa que está circulando siempre que la inteligencia artificial va a desplazar a las personas en su trabajo, que esta automatización le va a quitar puestos y oportunidades a los profesionales, que incluso yo que estoy haciendo la entrevista voy a dejar de hacerlo y que va a estar aquí un avatar. ¿Qué tan cierto hay con estas narrativas? Es una buena pregunta y de hecho hay una frase del Harvard Business Review que me parece bien interesante, de David de Kremer. Lo que dice es que la inteligencia artificial ha llegado acá no para reemplazar la inteligencia humana, sino más bien para potenciarla. Y justamente nuestra tarea, nuestro reto es encontrar aquellos lugares donde la inteligencia artificial nos puede ayudar y nos puede potenciar. ¿Está entrando, ¿no?, en todos los terrenos? Yo diría que sí, está entrando en todos los terrenos. Por ejemplo, mi hermana, ella es diseñadora gráfica. Al principio utilizaba la inteligencia artificial más que todo para generar textos, ¿no? Y me dijo, oye, ¿y la IA me podrá ayudar a generar iconos, me podrá ayudar a generar ilustraciones? Y la respuesta, como conversábamos, a veces es no lo sé, ¿no? Hay que probarlo. Entonces, nos podemos sorprender de en qué nos puede ayudar la IA, en qué campos, en qué industrias, y la mejor manera de poder ponerlo a prueba es experimentando nosotros mismos, ¿no? Ensuciándonos las manos. Así es, claro, probando. Probando. Pero está en todo, está en la medicina, está en el derecho, digamos, en todo sentido. Digamos, ¿cuál va a ser el límite o no hay límites? Sí, está en todas las industrias, ¿no? Por ejemplo, en temas de medicina hay diferentes algoritmos, diferentes modelos que pueden predecir o prevenir enfermedades, epidemias, por ejemplo. En temas legales también,
análisis de leyes, análisis de contratos, jurisprudencia, entre otros puntos, en temas comerciales, en temas de marketing, en temas de educación. La verdad que la inteligencia artificial está presente en diferentes campos de acción, y creo que ahí justamente el reto es identificar dentro de mi campo de acción, dentro de mi rubro, dentro de mi industria, para qué me puede ayudar, ¿no? y utilizarlo. Ahora, tú también manejas el tema de los datos, hay un campo ahí importante en el tema de la información. ¿Qué tanto pesa la información? Seguramente es una pregunta que te la han planteado 1000 veces, pero ¿qué tan importante es ahora para una empresa mediana, pequeña, el tema de la información, los datos? Yo creo que es sumamente importante, y sobre todo en esta transformación digital, esta transformación analítica que está sucediendo en el mundo. Hay un concepto en el pensamiento sistémico bien interesante que se llama garbage in, garbage out. ¿Qué significa? Básicamente, si entra basura al sistema, ¿qué sale? En consecuencia, basura. ¿Es verdad? Entonces, si no tenemos buenos datos o no tenemos datos, por más sofisticado que sea nuestro modelo de inteligencia artificial, por más tecnológico que seamos, si no tenemos esos buenos datos, no va a salir un buen resultado. Peter Senge hablaba mucho de esta quinta disciplina, ¿no? El pensamiento sistémico. Esa mirada, digamos, que tenemos que tener integral de las cosas, la estamos perdiendo a veces por ver solamente lo táctico, lo inmediato. ¿Tú ves eso en los gerentes peruanos? Y es una buena pregunta. Creo que, y ahora con temas de pensamiento sistémico, hay otro tipo de inteligencia, no artificial, pero se llama Decision Intelligence, o inteligencia al momento de tomar decisiones. Interesante. Y este Decision Intelligence, de hecho, ha sido acuñado por Casey Kasparov, que fue una de las primeras Chief Decision Scientists de Google, ¿no? Y ella lo que comenta es cómo tomamos buenas decisiones a partir de los datos, a partir de información completa, a partir también de nuestra intuición, ¿no? O sea, la data te puede decir muchas cosas, pero nosotros con nuestra propia experiencia, con nuestra calidad humana también, somos capaces de decidir. Entonces, es una combinación al final, y creo que un reto que tenemos todos, ¿no? Es cómo tomamos mejores decisiones. Fundamentadas en datos, pero también fundamentadas en nuestra intuición. Que te ayuda muchísimo, ¿no? Ahora, pero un empresario pequeño, de pronto empírico, no ve esto de pronto como algo, como una necesidad, pero tú sí consideras que se podría facilitar esto. Y yo considero que tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. Decisiones tan sencillas como tal vez qué voy a desayunar hoy, qué ropa me pongo, hasta decisiones de, oye, debería desplegar este negocio, debería tal vez abrir esta nueva sucursal, ¿no? Entonces, ya sea a gran escala o pequeña escala, tomamos decisiones y tenemos que volvernos buenos tomadores de decisión. Sí, claro. Ahora, tú estás en un campo en constante transformación. Y nosotros estamos a veces un poco como medio buscando el corto plazo. ¿Cómo ves tú el 2030? ¿Cómo ves el futuro en relación al mundo empresarial, la combinación de estas tecnologías emergentes? Y es una muy buena pregunta. De hecho, creo que, como conversábamos también, en un mundo donde todos van a poder utilizar inteligencia artificial, ¿no? Nos trae grandes beneficios. Lo utiliza mi hijo, que es cachimbo, lo utiliza, digamos, mi suegra, que de una manera quiere recetas. Es decir, este uso ahora se ha democratizado a tal grado que todos vamos a emplear inteligencia artificial. Y está en todo el mundo, ¿no? De hecho, ahora una de las principales barreras de entrada que teníamos antes con tecnologías era cómo utilizo la computadora, cómo utilizo el sistema. Hoy, con la inteligencia artificial, hablamos mediante lenguaje humano, mediante lenguaje natural, ¿no? Le puedes decir a ChatGPT o cualquier otra de esas herramientas, mediante un mensaje de texto, un mensaje de voz, qué es lo que quieres, y te genera justamente esa respuesta. Que es lo bonito, pero también es lo complicado. A veces entre nosotros los seres humanos es difícil comunicarnos y darnos a entender. Veo muchos posts, veo muchos correos perfectos, mucha redacción perfecta, fotos perfectas. Todo el mundo ahora escribe perfecto y todos son especialistas. También, sí, y eso sucede. Creo que una capacidad que debemos empezar a generar es discernir qué es inteligencia artificial y lo que no. Y justamente yendo al punto que te mencionaba de en este mundo donde todos están utilizando inteligencia artificial, algo que nos puede ayudar a diferenciarnos es nuestra calidad humana, ¿no? Entonces, cómo el ser humano está involucrado en ese proceso de inteligencia artificial, cómo el ser humano da ese feedback también de inteligencia artificial, ¿no? Creo que esa parte también es importante y no hay que perderla de vista. Has tocado un punto central, el tema humano. ¿Y cuáles son esas habilidades blandas que no debemos perder, que todavía debemos mantener y seguir desarrollando? Sí, y creo que lo primero, justo conversábamos con Catherine, con Oscar, es el tema de la curiosidad infinita, llamémosle, ¿no? O sea,
Hoy en día debemos ser curiosos y preguntarnos, oye, ¿en qué me puede servir la IA? La IA me puede servir para esto, puedo generar este nuevo modelo de negocio, podrá ayudarme con esto. Y muchas veces la respuesta, como conversábamos, es no lo sé todavía. Entonces, número uno es esa curiosidad. Número dos, pensamiento crítico, de todas maneras. La IA te genera respuestas, la IA te genera imágenes, videos, pero quien decide qué hacer con ello eres tú, el ser humano. Es verdad. Entonces, nuestra capacidad de pensamiento crítico de discernir, oye, esta información me sirve, tal vez la tengo que modificar, tengo que hacer tal o cual consideración, al final recae eso en nosotros los seres humanos. Entonces, capacidad de pensamiento crítico también considero que es sumamente importante, y si tuviese que mencionar uno tercero, es la empatía, ¿no? Al final, estamos en un mundo bastante tecnológico. La empatía es importante porque nos ayuda, por un lado, si queremos desarrollar productos, entender qué es lo que necesita mi usuario, desde un punto de vista de empatía, pero también cómo nos relacionamos con otros seres humanos. Ahora, Juan Diego, ¿cómo le pedimos empatía a los chatbots cuando estamos haciendo una consulta o pidiendo una información que ha sido automatizada? Sí. O sea, ¿cómo le pedimos empatía al servicio de calidad cuando ahora prácticamente se está automatizando todo? Y es una buena pregunta, y eso viene más que todo por los que diseñan esos asistentes, ¿no? Al diseñar un asistente tú le das instrucciones, le das un prompt. Entonces, dentro de esas instrucciones tú defines cómo va a ser la personalidad de ese asistente. Si quieres que sea empático, si quieres que sea jovial, si quieres que sea, tal vez hable con emojis o hable como Yoda, ¿no? Me estoy imaginando. Al final va a depender de qué instrucción le damos a la inteligencia artificial. Entonces, eso es un primer punto al momento de diseñar esos sistemas, y eso depende de quién es nuestro público y qué es lo que queremos generar, ¿no? Entonces, va bastante relacionado a esa instrucción, a ese prompt que le damos. Claro, para poder afianzar, ¿no?, la calidad, ¿no? Exactamente. La ética, un campo que seguramente va a dar mucho que hablar. Las investigaciones van a comenzar a crecer en ese campo porque la inteligencia artificial ha entrado ahora con fuerza. ¿Cuáles son esas grandes líneas temáticas, esos ejes de discusión que se están dando? Sí, y en temas de ética hay toda una rama de la IA que se llama IA responsable o Responsible AI. Si ustedes van, por ejemplo, a las principales empresas de tecnología que pensamos, Google, Amazon, Microsoft, entre otras, vamos a ver todos los lineamientos que tienen en temas de IA responsable. Hoy en día también hay ISOs, hay normas internacionales bastante enfocadas en cómo desarrollamos con la inteligencia artificial de manera responsable. Entonces, ¿de qué somos responsables, ¿no? Hablando de ese tema de IA responsable. Sí, ¿verdad? ¿De qué datos estamos utilizando para nuestros modelos de inteligencia artificial? ¿De qué aplicación le estoy dando a la inteligencia artificial? ¿De qué tan preciso es o no, ¿no? De hecho, hay varios ejemplos de casos de sesgo en el uso de la inteligencia artificial. Amazon, por ejemplo, tenía un modelo de inteligencia artificial o un algoritmo que lo utilizaban para contratar a personas. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Amazon, con este algoritmo, favorecía más a los hombres que a las mujeres al momento de contratar. ¿Y por qué? Por un tema de data. Históricamente, la data que utilizaron para tener esos modelos estaba sesgada porque tenían más trabajadores hombres que mujeres. Entonces, al momento de contratar y analizar a una nueva persona, estaban sesgados. O sea, todo depende también de quién está detrás de toda esta tecnología, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿en algún momento la inteligencia artificial tendrá conciencia propia? ¿O eso ya es, digamos, una mirada ya muy HAL 9000, 2001, Odisea del Espacio? Y no sé si te da conciencia propia, la verdad creo que es algo bastante futurista, pero lo que están trabajando, sí, diferentes empresas, ¿no? OpenAI, Claude, Perplexity, entre otras, Google con DeepMind, es lo que le llaman AGI, o inteligencia artificial general. Interesante. Entonces, esa inteligencia artificial general lo que busca es, como dice su nombre, ser una inteligencia artificial que lo pueda hacer todo, ¿no? ¿Qué es ese todo? Realmente la definición cada uno lo da, pero hoy las empresas más experimentadas en el mercado, como Google, como OpenAI, están trabajando hacia ese AGI, ¿no? Interesante. Juan Diego, yo le pedí a la IA preparar esta entrevista, pero fíjate que no he mirado nada de mis apuntes. ¿Así es? Y he tratado de hacerte las preguntas y le dije, quiero ser entrevistador, bien simpático, bien ameno y gracioso. Pero no he mirado mucho esto. Todavía hay un poco de autonomía del ser humano, es decir, todavía podemos tomar nosotros las decisiones más importantes. Y sí, o sea, al final la IA es una fuente de información, nos puede servir como fuente de información, no es una fuente de información, pero nos puede servir para ello. Finalmente, quien decide qué hacer con la respuesta que nos da la IA o con lo que genera la IA, somos nosotros. ¿Perderemos esa capacidad de tomar decisiones acertadas?
Espero que no. Creo que como universidad, ¿no? Y como profesionales, como estudiantes, como docentes, debemos ser capaces no solamente de enseñar esas habilidades técnicas, ¿no? Digitales, sino complementarlas con habilidades blandas, ¿no? Sí. Entonces, debemos enseñar en las universidades a nuestros hijos cómo pensar críticamente, ¿no? Cómo tomar decisiones, cómo ser empáticos, ¿no? Toda esta Temas parte de agenda que no deberían de perderse. de todas maneras, no deberían perderse. Tú estuviste en Canadá estudiando esta especialización, esta maestría. Cuéntame las diferencias, digamos, culturales, estos cambios que tuviste de pronto por allá, donde has estado en una de las universidades más prestigiosas y te ha dado un bagaje importante. ¿Qué cosas sientes tú que lograste ver, capturar de pronto y lo tendríamos que replicar en el Perú? Sí, algo que es bien interesante, tuve la oportunidad de asistir a conferencias, escuchar a personas que durante el pregrado leía, ¿no? Entonces, uno de ellos es Geoffrey Hinton, es uno, le llaman el padrino de la inteligencia artificial, Godfather of AI, wow. ¿no? Lo pude escuchar en vivo y en directo, y justamente lo que él menciona es, y lo conversábamos ahora más temprano, no quedarnos en el corto plazo al momento de pensar en inteligencia artificial, sino pensar qué está más allá, qué es lo que se va a venir. Entonces, pensar a largo plazo sin descuidar el corto plazo es algo importante, creo que aprendí ahí. Sumamente técnicos también en Canadá, en Toronto, tiene una cualidad técnica bastante impresionante, una ética de trabajo también bien interesante, y creo que algo donde sí sentí que nosotros los latinos tal vez nos diferenciábamos un poquito en la parte de comunicación, en la parte de presentación, en la parte de habilidades blandas, como conversábamos. Sí, pues. Entonces, hay que complementar ambas, ¿no? Y como peruanos, como latinos, creo que esas capacidades de comunicación o de relacionamiento con otras personas nos pueden ayudar a diferenciarnos en este mundo tecnológico, ¿no? Tenemos una gran oportunidad ahí, ¿sí? Sí, de todas maneras, y también hay bastante que aprender, ¿no? En temas de ese pensamiento un poco más estratégico, ese pensamiento un poco más histórico, sí, ¿no? Que nos puede ayudar de todas maneras. Para ir cerrando, me gustaría que tú te dirijas a toda esta comunidad que está forjándose alrededor de una carrera naciente como es los negocios digitales. ¿Qué les dirías a estos jóvenes que están entusiasmados con la tecnología, que quieren entrar al mundo de la robótica, al mundo del blockchain, al mundo de la inteligencia artificial? O sea, ¿qué les dirías a ellos en estos momentos? Sí, yo diría, número uno, no tengan miedo de equivocarse, ¿no? Están justamente en una universidad, están tal vez primeros ciclos, últimos ciclos, no tengan miedo de equivocarse, justamente a partir de la iteración, a partir de la experimentación, a partir de la prueba y el error, crecemos y aprendemos. Entonces, número uno, no tengan miedo de equivocarse. Número dos, prueben cualquier cantidad de actividades, cualquier cantidad de experiencias que les pueda brindar la universidad y su carrera, ¿no? Si es que hay algo que no hice yo en mi pregrado y traté de hacer más en la maestría, fue abrirme más experiencias, ¿no? Entonces, no solamente es no tener miedo de equivocarse, sino también tener esas ganas de probar, de experimentar, porque al final esa es la universidad, es una experiencia universal, es una experiencia integral. Entonces, sí es importante ver la parte de tus estudios, pero también es importante tener estos encuentros culturales, ¿no? Poder asistir a diferentes eventos, clubes tal vez que te pueda ofrecer la universidad. Entonces diría, prueben, ¿no? Experimenten, tengan diferentes experiencias. Y lo tercero es conozcan a más personas, conozcanse entre ustedes, conozcan a sus profesores, conozcan a la persona que está en la universidad, porque de cada uno de ellos podemos aprender, ¿no? Y al final va a ser una red de contactos, también va a ser una red de soporte que nos pueda ayudar en un futuro. Juan Diego, qué importante lo que nos has dicho, porque has reforzado este punto tan importante del pensamiento crítico, de los lazos amicales que todavía tenemos que tener, de esa ilusión de poder hacer un mundo mejor cada vez más. ¿Crees que la inteligencia artificial, ya para ir cerrando, va a jugar un rol importante en esa transformación del mundo, de la educación, de los vínculos de las personas? Y yo espero que sí. Al final la IA es un medio, es una herramienta. Quien decide qué hacer con ella somos los seres humanos. Entonces, en tanto nosotros los seres humanos decidamos utilizarla para el bien, va a poder utilizarse para el bien, ¿no? Y desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, ¿no? Mi papá genera imágenes para felicitar por cumpleaños a mis hermanas o a mí. Hay personas que utilizan la IA para otros fines un poco más maliciosos, ¿no? Entonces,
Creo que al final depende de nosotros, de nuestra calidad. La naturaleza humana siempre, ¿no? Sí. Juan Diego hoy nos ha enseñado la importancia de tomar buenas decisiones con la especialización que él tiene y con esa visión, pues la visión empresarial para el futuro será tomar buenas decisiones y con responsabilidad. Muchas gracias, Juan Diego. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en una próxima edición de Visión Empresarial.